Buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la radio, estamos en la esquina de Newell y me voy a dar el gusto de saludar al maestro Daniel Vinelli, que está en Nueva York y que ha tenido la gentileza de comunicarse con nosotros. ¿Lo encontramos hoy en Nueva York o dónde lo encontramos, maestro? ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer de poder conversar con ustedes. Un gustazo, realmente. Yo vivo en Nueva York, viajo mucho a la Argentina, pero vivo en Nueva York, hace ya desde el año 2000. Nosotros nos cruzamos aquí en Mendoza hace unos cuantos años cuando usted vino, si mal no recuerdo, si no corríjame, con Milva, ¿cierto? Sí, claro, sí, pero también sí, claro, en el año 2000. Exacto. Con Milva, justamente. Tanto tiempo ha pasado, pero maestro. También estuve otras veces tocando ahí con la Sinfónica después del 2000. Sí, ciertamente. Estuve con la Sinfónica de Mendoza, con Ligia Amadio y hice algunos conciertos por ahí por Mendoza. Ciertamente, el tiempo de la música y especialmente el tiempo del tango nos sorprende. Decimos, en este caso, ¿no? Hace 16 años que yo tuve la oportunidad de conversar con usted en el Teatro Independencia y bueno, y uno pone el disco de Milva o pone un disco suyo y bueno, y resulta que son tan nuevos y tan frescos. ¿Usted no siente a veces el vértigo de la temporalidad del ser humano frente al tiempo de la obra? Sí, claro, seguro. Yo escucho a veces discos. El otro día, justamente, mira, la semana pasada estuve acá en una localidad de acá de Estados Unidos, no muy lejos de Nueva York. Se llama Grand Rapid. El lugar, un lugar hermosísimo, y haciendo la Operita María de Buenos Aires, y estaba con unos colegas escuchando música mía de diferentes épocas, y a veces me sorprendo yo mismo, ¿no? Porque uno no va al ritmo de lo que pasa generalmente, pero bueno, uno siempre tiene que tratar de mostrar algo nuevo cada vez que le toca a uno trabajar, ¿no? O actuar, o crear, ¿no? Eso, sí. Y hay un disco suyo. Pasa. Hay un disco suyo, maestro, que comparte con el maestro Antonio Agri, con Fedel, creo también, y Ferrer. Recuerdo bien el cuarteto ese, ¿no? Es así. Ese disco, aunque muy poco difundido, es una de las obras dentro de la tanguística que va a quedar durante muchos años. ¿Usted cómo se lleva con ese repertorio y con ese momento? Cuénteme de aquello, ¿cómo fue ese encuentro? Bueno, ese momento fue fabuloso. Bueno, ese momento estaba en vida, el maestro Antonio Agri, y estábamos trabajando con bastante intensidad con Gustavo Fedel y con Ferrer. Era por la época que yo estuve me convocaron para tocar en Australia en el 1993, para ser más claro, y hicimos una gira con Fedel y con Agri y con el dúo que yo tenía con Hugo Romero, claro, en guitarra. Sí. Armé el quinteto con Agri, fue fabuloso eso. Pero antes de eso hicimos el disco, que fue el disco lo que hizo que que después pudiéramos actuar en Australia. Y después hicimos otro disco más también muy interesante, otro CD con obras de Gustavo Fedel, que era un concierto que él había hecho para bandoneón y orquesta, y que lo dirigió en ese momento, cuando estaba en vida, Simón Blech, con la Orquesta del Teatro Colón, y había obras también para Antonio Agri, o sea que tuve la inmensa satisfacción de poder grabar también con Antonio ese disco que ha quedado, y que es un disco también que
me gusta mucho, ¿no? Un compositor y un intérprete, Gustavo Fedel, de una intensidad y una profundidad enormes, pero que a veces hay artistas que tienen, no vamos a hablar de fortuna, porque a veces con talento y capacidad para moverse, ir, venir, ofrecer, viajar, desterrarse y demás, ciertas cosas llegan, o al menos a mí me parece, de la primera fila de la nada, ¿no? Yo que no soy artista. Pero en el caso de Fedel, ¿no? Ese contraste, ¿no? Entre el inmenso talento, la profundidad compositiva, interpretativa, la capacidad para convocar a otros intérpretes y al mismo tiempo ese silencio, esa invisibilidad que tiene. Lo que pasa es que con Gustavo una cosa es la parte artística, claro. y de pronto después la posibilidad de poder tener una continuidad con la música no depende solamente de tener talento, depende de otras circunstancias que no son solamente esas. Claro, sí. Muchos muchachos con capacidad hay, pero que el tema es permanecer vigente y también tener una continuidad en el arte, porque así como Fedel ahí escribió una música, también estábamos nosotros ahí apoyándole. Sí, claro. Sí. Sin cargo. Sí, ciertamente. Cuando digo sin cargo económico. Sí. Y con el cartel que nosotros teníamos ya en ese momento. Obviamente. Tanto Agri como yo, no sé. Pero digamos como que nosotros hemos apoyado ese evento artístico, pero una cosa es apoyar un evento artístico donde después se plasma en un disco y otra cosa después es que el artista continúe haciendo su propia carrera. Eso ya no depende de mí. Sí. Justamente de Agri. Esta pregunta, querido... ¿Me explico lo que estoy hablando? Se explica perfectamente. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque, tenemos acá 3 programas dedicados al arte y uno ve todo el tiempo, ¿no? Gente de inmenso talento, pero de muy poca proyección, de muy poca perspectiva, y también a veces hay que hacer ciertos sacrificios que no son concesiones, sino sacrificios que van más allá del talento y la posibilidad de componer o de escribir y demás, sino de insistir en un trazado y después tratar de seducir a la gente para que venga a eso. Muchas veces hay algunos que se quedan en su casa esperando que los vayan a buscar, ¿no? Y Gardel no lo hizo. Si lo hubiese hecho, nos hubiésemos negado otras tantas cosas. Claro, lo que sucede es que no solamente tiene que ver con la parte intelectual, como dije antes, sino que también hay otros elementos que inciden en eso. Es la parte social, la parte de comunicación con la gente. Y además, contar con un agente de prensa, con agentes de publicidad y agentes de contrataciones y mantener una actitud humilde de trabajo que a uno le permita también no solamente componer, sino también proyectar el trabajo que uno hace. Yo tengo 70 años, cumplí este año 70. Tengo de músico profesional desde que ingresé a la orquesta de Osvaldo Pugliese cuando tenía 23 años. Calcular, tengo 70, tengo más de 47 años de músico profesional, pero también antes yo tocaba ya había ingresado a los 15 años en la orquesta de Lorenzo Barbero, orquestas populares eran, y de ahí a progresar y escribir para música sinfónica y escribir, hubo que estudiar mucho y hubo que caminar mucho. Ahora yo voy a tener la satisfacción el 18 de noviembre de que la Sinfónica Nacional me va a estrenar 2 obras. ¿Dónde va a ser eso? En el Auditorio Kirchner. Ah, muy bien. Ahora recuérdeme la fecha por si hay algún mendocino. El 18 de noviembre. Bien. El 18 de noviembre estreno 2 obras. Muy bien. Una obra para orquesta sinfónica donde la solista es Poli Ferman, que es mi esposa, y yo en bandoneón y orquesta sinfónica. Se llama Contrabando la obra y dura más o menos
unos 12 minutos. Y la otra obra se llama Alma Iluminada, que es para órgano, bandoneón, quinteto de metales y cuerdas y violín y string. Bueno, y ahora el viernes en la Argentina se estrena un concierto de arpa mío que me comisionó la Sinfónica de Minas Gerais, que es una suite para arpa y orquesta que le estrena la arpista Lucrecia Jaxa, que es la arpista de la Sinfónica Nacional, con la orquesta Juan de Dios Filiberto. Bueno, sí, nosotros seguimos. El trabajo consecutivo de crecimiento no es hacer solamente un disco ni tener una pequeña luz en un momento determinado, es la continuidad. Claro, justamente estas preguntas, digo, en su caso, que es un gran artista, iban a esto también, ¿no? Ver cómo es la composición de una obra, que no tiene solamente que ver con el aspecto de la creación, sino que hay otros tantos pilares que muchas veces son denostados incluso por los mismos artistas. Esto de ir acá, de ir allá, presentarte, hacer un poco de relaciones públicas, tentar a este o al otro con determinada posibilidad artística, y sin embargo todo esto termina conformando una obra. La última vez que me comuniqué con usted, querido maestro, por las redes sociales, usted estaba en un aeropuerto en Europa, estaba por volar a Nueva York, y yo me pregunté ahí, dije, este hombre que uno ha escuchado toda la vida y que admira profundamente, comunicándose con una radio de provincia a punto de salir de un aeropuerto de Europa hacia Nueva York, con toda esta obra, ¿en qué momento usted piensa en Pugliese, por ejemplo? ¿Piensa en cuando camina por Nueva York? ¿Le vienen imágenes del maestro Osvaldo Pugliese? ¿Qué aprendió con él? Sí, claro. Y muchísimo. Aprendí la humildad del trabajo. Primero que nada. La humildad del trabajo. El trabajo es algo que se realiza a diario. Y yo lo conservo dentro. Por supuesto que uno ahora tiene una computadora para escribir y no tiene un lápiz y un papel, como lo hacíamos cuando estábamos con la orquesta, pero bueno, partió todo de ahí. Pero sobre todo la mitad del trabajo. Usted era arreglador, ¿no?, de la orquesta. Sí. Hacía sus arreglos. Y lo atacaba con su goma de borrar. Pugliese. Yo hice los arreglos, hice los arreglos de Evaristo Carriego, compartido con Arturo Penón y con otros músicos que estaban ahí. La obra de Rovira, ¿no? Sí. De Eduardo Rovira. Sí. Hice Taconeando, hice Qué Noche, colaboré con obras como Zoom, y muchas más, y grabadas están todas esas obras. Sí, claro. Pero eso fue un trabajo mancomunado con el maestro y con los músicos de ese momento, que éramos un cuarteto de bandoneones muy activo. Estaba Mederos, estaba Juan José Monsalini y estaba Arturo Penón. Y yo, éramos 4, tuvimos como casi 7, 8 años trabajando intensamente y grabando discos. Claro. Sí. Además de tocar. Y gente muy joven. Eso era algo que yo lo atesoro dentro mío. Sí. Y a partir de ahí, bueno, nació la posibilidad mía de poder escribir escribir música de más duración, en vez de obra de 3 minutos, hacer obra de 10, 15, 20. Eso hubo que estudiar desarrollo, estudiar composición, armonía, instrumentación, práctica de trabajo, pero todo fue junto. Todo fue trabajo y ganarse la vida con la música y pagar a maestros particulares largos periodos de
de trabajo y de estudio. Y de aprendizaje. Querido maestro, yo le agradezco este contacto muchísimo con Radio Niwil de Mendoza, con nuestro programa que se llama La Esquina. Aunque es una presencia constante a través de su música, nos gusta tenerlo en la conversación y ojalá sea con más frecuencia. Le agradezco mucho. Bueno, muy amable, y si hoy ahora ya no es más el tema de mandar el disco, pero hay Spotify y todas esas redes tienen la música mía, sí, y con novedades, por ejemplo con el Cuarteto Latinoamericano acabo de hacer un disco, con la Sinfónica de Nashville acabo de hacer otro disco con el concierto de Piazzolla y una obra que hizo Piazzolla en los años 50. Grabé un disco de tango y de fado, lo último que hicimos acá en el Lincoln Center este año que pasó, este año que todavía estoy. Uh-huh. Y hay una orquesta típica que yo manejo acá, que es la Astoria Tango Orquesta, que es una orquesta que hacemos todos los estilos del tango. ¿Sigue bailando tango, maestro? Sí, claro, por supuesto. Yo cuando... Bailar el tango es como aprender a conocerlo. Claro. Yo cuando me encontré con usted el 2000 aquí en el Teatro Independencia, ahora que me dice la fecha la repito, me dijo que no hacía mucho tiempo se había encontrado con esa parte del tango, que era la de poder bailar, ¿no? Y que eso le había aportado algo más. Claro, es muy interesante. Ciertamente. No seguí estudiando, no seguí practicando la danza, pero practicándola para aprender más, pero cuando puedo hago algunos pasitos. Está muy bien. Maestro, muchas gracias. Vamos a escuchar Metrópolis, de uno de sus discos. Sí, cómo no. Precioso disco, realmente. Bueno. Que lo tenemos acá con mucho cariño. Hasta pronto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por comunicarse conmigo, muy amable. Saludos a todo Mendoza. Espero ir en algún momento. Bueno, un abrazo. Ojalá. Hasta pronto, gracias. Maestro. El maestro Daniel Vinelli con nosotros aquí en la esquina de Niwil.